un disco compacto de 120 milímetros de diámetro, lleva un orificio de 15 milímetros de diámetro y el mismo pesa 60 gramos y tiene un espesor de 1 milímetro. ¿Cuál es la densidad? ¿Y cuál es la densidad relativa respecto al mercurio de peso específico de 13,587? Ya primero podemos dibujar un esquema de cómo sería más o menos nuestro problema. Se tiene un disco en el cual eso sería y tiene un determinado espesor. Ya, si ustedes pueden o tienen algún disco en su casa, pueden ver que tiene una figura cilíndrica. Una figura cilíndrica muy delgada, porque el espesor es muy pequeño. Ya, entonces para un cilindro podríamos calcular el volumen. Para un cilindro el volumen es igual ¿a qué? A pi por pi cuartos por diámetro al cuadrado por L. L que es la altura o el largo del cilindro. Pero ahora, este no es un cilindro común, sino es un cilindro que tiene un vacío en la parte central. Ya, entonces habría que restar ese área. Para este tipo de casos, lo que se hace es trabajar con una diferencia de áreas. Ya, entonces el volumen sería esto, que es el volumen de esta parte. Lo voy a poner 1, volumen 1, menos el volumen 2, porque esta parte no es cilindro, simplemente es un vacío. Y ese volumen 2 es igual a ¿qué? Ese volumen 2 es igual a pi cuartos por el diámetro más pequeño, diámetro 1 lo voy a poner al cuadrado, por L. De donde hay términos que podemos factorizar. Esto sería igual a pi cuartos por L por diámetro, el diámetro grande al cuadrado, menos el diámetro más pequeño al cuadrado. Entonces, calculando estos valores, va a ser pi dividido entre 4. Voy a trabajar en unidades de centímetros. Entonces, esto se va a convertir a 0,1 centímetro por el diámetro grande al cuadrado. El diámetro grande 120 milímetros. Eso serían 12 centímetros al cuadrado. Menos el diámetro pequeño, que es 15 milímetros, eso sería 1,5 centímetros al cuadrado, y vamos a obtener el volumen en centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora, ¿para qué hemos hecho esto? Para poder hallar la densidad. Como ustedes bien saben, para un sólido, líquido o un gas, la densidad es igual a masa sobre volumen. Como ya nos estaban dando la masa, que es 60 gramos, simplemente ustedes van a reemplazar aquí el volumen que ya han hallado y este valor va a venir ahí. Y ya van a tener lo que es la densidad en gramos por centímetros cúbicos. Entonces con eso ya estarían hallando la primera parte del problema, que les dice la densidad. Ahora, la segunda parte, para la densidad relativa, ¿qué es lo que tienen que hacer? La densidad relativa es igual a la densidad de nuestro compuesto sobre la densidad patrón. Es decir, siempre nos van a decir relativa respecto al aire, respecto a otro compuesto. Ya en este caso le ha tocado ser al mercurio, nuestro compuesto patrón, el cual tiene un peso específico de 13,587. Ya el peso específico es igual a la densidad del patrón, en este caso el mercurio, dividido entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. A esa temperatura, esta densidad del agua es aproximadamente exacta 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces pueden decir de aquí que la densidad del patrón va a ser igual a su peso específico.
Ya siempre nos dan este tipo de datos, y si bien el peso específico va a ser igual a la densidad del patrón, no es correcto directamente colocar eso, sino hay que tener en cuenta esta relación, donde la densidad del patrón va a ser igual a 13,587 gramos centímetros cúbicos. Entonces de aquí van a venir a la densidad relativa, reemplazan este dato de la densidad patrón, reemplazan la densidad que les ha salido del compuesto que estamos estudiando, mejor dicho del disco, eso, los reemplazan y aquí ya les va a salir una densidad relativa. La densidad relativa es adimensional de alguna manera, no va a tener unidades.